Esta semana conmemoramos, recordamos, evocamos lo que fue el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en todo el país a los fines de prevenir el avance del coronavirus, pero también para poder preparar al sistema de salud, al sistema sanitario, en una situación de catástrofe mundial, ¿no? De desastre mundial, con lo que se denominaba en ese momento el enemigo invisible, un virus que no se conocía mucho sobre su comportamiento, fuimos aprendiendo sobre la marcha, nos tuvimos que confinar, llevar adelante, cambiar nuestras vidas, y para evocar todo lo que significó ese momento histórico, pero también que marcó nuestras propias vidas, nos interesó buscar historias personales, historias de personas que atravesaron la pandemia en distintos lugares. Y en este caso convocamos a Ivonne Peralta. Ivonne es enfermera y también es docente de la carrera de enfermería que dicta la Universidad Nacional del Litoral. La saludamos. Muy buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y poder compartir un poco mi experiencia con ustedes, ¿no? Esa es la idea. Lo primero que te quiero preguntar, Ivonne, es ¿dónde estabas, si lo recordás, el 20 de marzo aquel, cuando se dispuso todos adentro, cuarentena, siendo vos enfermera y teniendo que seguir con tus funciones porque eras además trabajadora de servicios esenciales? Con exactitud es difícil de determinar bien el lugar donde estaba en ese momento, pero sí, como enfermera fue una incertidumbre, fue como que se fue dando paulatinamente, porque es como sabemos, no sabemos, lo hacemos, no lo hacemos. En el hospital se vivió un poco así, paulatinamente. En un momento nos vimos aislados y trabajando un poco como siempre y otro poco diferente, porque hay cosas que se hicieron siempre, que por ahí no se ven tanto, pero hay otras que no, que las tuvimos que aprender. Pero bueno, también en la facultad, yo creo que la facultad bueno chicos, a partir de mañana las clases son virtuales. Y eso la verdad que fue bastante movilizante en el hecho de que nosotros, los enfermeros como docentes, somos nuevos también en el ámbito y bueno, generaron emociones, sentimientos, incertidumbres, muchas cosas, por eso es como que el momento exacto no recuerdo, pero las emociones sí, era más la incertidumbre, miedos también, con respecto a la salud de nuestra familia, de mi hijo, del papá, de mis papás, de mi abuelo. Entonces, bueno, esas cosas, bueno, se generaron en ese momento, ¿no? Decías recién que justamente sos docente de la carrera de enfermería. ¿Qué materias dictás en la carrera? ¿O en ese momento? Actualmente, sí, bueno, en ese momento eran otras, porque era primer año, que es una materia básica que se llama justamente enfermería básica. Y enfermería del niño y adolescente, que sería pediatría. En ese momento dictaba esas materias. Hoy tengo otras. Pero bueno, también fue bastante la incertidumbre porque, bueno, al ser una materia de primer año la que dictaba, los alumnos desconocían la facultad. Entonces, como que nuestro primer encuentro fue vía virtual y fue muy difícil llegar a una conexión. Más que nada con el encuentro con las prácticas, con cómo transmitir estos conocimientos nuevos 100%, porque no tenían conocimientos previos. Entonces, bueno, eso creo que fue lo más desafiante para mí como docente. ¿Y cómo se las ingeniaron justamente para poder transmitir estos conocimientos que son prácticos sin estar en un hospital, sin estar en la facultad, sin estar en los ámbitos donde habitualmente se pueden realizar prácticas? Imagino en lo que es el territorio de la enfermería, por ejemplo, los cuidados como colocarse guantes, como aplicar inyecciones, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo les pudiste enseñar a los chicos de primer año de la facultad eso durante 2020?
El tema de las normas de bioseguridad, tuvimos una pro que fue que estaba todo en boga, o sea, estaba todo el tema del lavado de manos, del alcohol en gel. Por ahí son cosas que vinieron a quedarse, gracias a Dios, que se usaron en el ámbito hospitalario de siempre, pero no teníamos lo habitual incorporado en el ámbito personal. Entonces, bueno, como estaba todo incorporado socialmente, le fue más fácil el hecho de los guantes, de las batas, los barbijos. Pero después hubo técnicas que nos tuvimos que ingeniar con el resto del equipo docente. Hubo videos hechos en casa, en la casa de cada uno, en el trabajo de cada uno, porque a todos sumáis que cada uno de los docentes del equipo docente trabajaba en el ámbito hospitalario asistencial. Entonces, en el tiempo que tenían hacer un video de lavado de manos, el resto de tus compañeros que no son docentes, hacerte el aguante en esto, bueno, dale, yo te filmo, vos hacés la técnica, se la mandamos a los alumnos. Han colaborado hasta mi familia en videos para generar técnicas y poder subirlos en ese momento, que no teníamos quizás todas las herramientas que nos fueron dejando. La facultad nos apoyó un montón en esto, pero desconocíamos básicamente el manejo, por eso es que nos costó mucho más, ¿no? Y cuando todas estas metodologías que fueron improvisadas, de alguna manera, cómo filmar en casa para después compartirlo con los alumnos y las alumnas, esas metodologías ¿se quedaron? ¿Las incorporaron a la enseñanza? ¿O bueno, fue solamente una situación eventual? No, la verdad que vinieron para quedarse, porque son herramientas que existían de alguna manera, pero todavía no las teníamos, no las dábamos como habituales dentro de las metodologías o didáctica de trabajo, y vinieron para quedarse con la diferencia de que ahora le damos un poco más de forma, las hacemos más, están más fundamentadas, tenemos otros contextos donde generar esas herramientas. Nos formamos tanto en pandemia como luego en todo lo que es las herramientas, o sea, porque necesitamos en ese momento ayuda sí o sí. Hay cosas que se hicieron sobre la marcha y otras se fueron perfeccionando y se vinieron a quedar, porque el entorno virtual, las clases virtuales, los Zoom se siguen haciendo, y esto de aprovecharlo como recurso para unirnos de alguna manera en algunos aspectos que antes no podíamos, que quizás la distancia no lo permitía, hoy la virtualidad lo permite y bueno, lo incorporamos como metodología de trabajo, además de lo presencial, ¿no? Mi compañero Sergio Ferreira te va a realizar una pregunta, Ivonne. ¿Cómo va, Ivonne? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Ivonne, perdón, ¿está muteado? A ver, ahora sí, ¿me escuchan ahora? Perfecto, bueno, estaba muteado el micrófono. Te pido disculpas. Ivonne, no. Se me ocurre, y ya algo dijo mi compañera, son campos que confluyen y con mucha sensibilidad dentro de lo que fue la pandemia. La docencia, la enfermería, no sé si, bueno, sos enfermera y obviamente también estás en el campo, estás en el lugar donde quizás estaba el fragor de lo que fue la pandemia. En tu experiencia personal, en tu cabeza, en tu vida, ¿cómo fue la peor época de la pandemia? Cuando, como dijo mi compañera, tenías que salir, pero también tenías que brindar clases virtuales, es decir, no estabas yendo al lugar donde das clases, a la escuela de enfermería, pero sí estabas yendo al hospital donde desarrollás tareas. Era como todo un choque de sensaciones, me imagino. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, o sea, la pregunta es bastante fuerte, tengo bastantes recuerdos con respecto a eso. Primero que mi pareja y yo en ese momento éramos los dos esenciales, entonces fue una situación familiar bastante complicada por el hecho de que teníamos un hijo chico. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Los dos teníamos que salir sí o sí. Y el miedo a volver y traer algo, y el miedo a enfermarnos, el miedo a que nos juzguen, porque
el personal esencial al comienzo fue muy juzgado en los contextos de barrio y generó miedo esto de decir, nosotros no nos juntábamos con nadie básicamente por esto, porque alguno se resfriaba y sentíamos el cargo de conciencia de que algo teníamos que ver en el tema. Claro. Y bueno, fueron cosas que las fuimos adaptando con el tiempo, esto de salir y que te pararan para pedirte esto de recordar que tenías que llevar el permiso para circular, que te parara gendarmería, la policía, eso también fue fuerte, de que todo el tiempo estar pensando en dar explicaciones. Claro, de por qué estabas, de a dónde ibas. Y bueno, y en el ámbito hospitalario, yo en ese momento yo trabajo en un hospital público, estaba en la en neonatología del hospital público. Nosotros lo vivimos diferente al adulto, porque el adulto fue el más afectado al comienzo, pero nosotros teníamos el contexto de esa familia, de ese neonato, que fue un caos, porque el neonato llegaba solo, la mamá no se podía quedar, la mamá lloraba porque no lo quería dejar, y las normas, los protocolos era que tenía que estar solo porque no se podía quedar nadie. Se generaban contextos no digo de violencia, pero sí de tensión, porque la familia quería venir y no se podía, entre nosotros también, porque al comienzo, como todo lo desconocido, los protocolos cambiaban cada 24, 48 horas, porque esto era el día a día. Entonces nos sacamos, lo llevábamos, lo poníamos. Entonces esas discusiones por guardia de qué era lo que hacíamos ahora, sacábamos la incubadora, la lavábamos, ¿no? Lo íbamos a buscar a la guardia, venía solo, y eso generaba tensión entre los compañeros también, que después, bueno, fueron mejorando, pero fueron momentos difíciles, porque había tensión en el trabajo, tensión en tu casa, tensión en la calle, y era como, bueno, en el puro estrés. No vamos a tener que relajar. Puro estrés. Claro, sí. Entonces, bueno, eso fue un poco el recuerdo a nivel emocional, que todavía perdura en algunas cuestiones, porque no deja de existir la secuela de la pandemia en el personal de salud. Y me incluyo, porque ese nivel de estrés no puede pasar desapercibido después en tu vida habitual. Entonces, bueno, eso pasa, y bueno, nos sentimos muy reconocidos en su momento, pero después seguimos siendo los mismos de siempre, ¿no? Ivonne, justamente en relación con lo que acabas de decir, ¿cuál sería la reflexión que puedes hacer como enfermera, como personal de la salud, como docente, incluso como una protagonista de lo que fue aquella primera parte del 2020, tanta incertidumbre, tanto temor, hasta que no llegó la vacuna, ¿no es cierto? 3 años después, ¿qué se te ocurre para reflexionar y para que tomemos de alguna manera conciencia de lo que significó atravesar una pandemia? Y que primero que considerar que es algo histórico, que fuimos parte de esto a nivel epidemiológico, por decirlo de alguna manera, que generó consecuencias en otros ámbitos como en el de educación, que van a ser años en que van a quedar en el recuerdo de todos, pero que nos tiene que dar, porque lo negativo, a ver, ya todos lo sabemos cuáles fueron, pero nos tiene que quedar como positivo de que las normas de bioseguridad tienen que existir siempre, y que hoy no es COVID, pero sigue existiendo un montón de otras cosas que se pueden prevenir, como hasta contagiar un resfriado a otra persona, que quizás el uso de barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel, disminuyeron muchas cosas que antes pasaban, pero por desconocimiento, por falta del hábito, ¿no? Eso lo rescato a nivel salud, y que, bueno, vino también a reforzar nuestro ámbito de salud en un montón de cosas para estar más preparados en otro momento. Y bueno, lo mismo para la formación y la educación. Vino a darnos otras herramientas, pero con un cachetazo, digamos, nos vino a dar otras herramientas que hoy son sumamente positivas para la formación. Bueno, te agradecemos muchísimo
este contacto, Ivonne. La verdad es que teníamos la intención de evocar estos 3 años, saber qué fue lo que sucedió exactamente ahí en la trinchera, ahí en el hospital y también en el campo de la educación, cruzando dos disciplinas fundamentales para lo que significó sostener la sociedad en un momento de incertidumbre. Realmente muy valioso tu testimonio, lo agradecemos, te saludamos porque tenemos que seguir con el programa, pero nos encantaría charlar mucho más tiempo. Que tengas una muy buena tarde. Igualmente y muchas gracias por la invitación.